Muy bien. Continuamos entonces, por favor. Estoy grabando y podemos ver esto. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Perfecto, gracias. Continuamos entonces. A ver, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a utilizar una fórmula que es la intensidad es igual a potencia sobre superficie, ¿ya? Esa es la característica de esta fórmula como tal. Intensidad es igual a potencia sobre superficie. Acá estoy escribiendo en mi pantalla, así que van a disculpar. Vamos a ver. Permítanme un segundito para que todo esté claro, ¿ya? Entonces, intensidad es igual a potencia, ahí está, sobre superficie, para que el signo de igual sea bien. Entiende que, bueno, estoy escribiendo, por lo tanto, los numeritos de repente no van a ser tan claros como tal, ¿ya? Entre lo que reconoce mi dedo y el sensor táctil como tal, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a completar según los datos que tengo, ¿ya? Tengo esto. ¿Cuál sería la potencia? Por favor, acá necesito que tú me ayudes. ¿Cuál sería la potencia? 80 watts. Perfecto. Genial. Entonces, reemplazo, ¿verdad? Reemplazo. Genial. Muy bien. Ahora, la superficie. Perdón, ya. La superficie no va a tener que ver, va a tener que ver con una fórmula general, ¿sí? Una fórmula general ya preestablecida. Por lo tanto, ahí no tenemos que preocuparnos tanto. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la superficie? ¿Sí? Es 4 por pi, hasta ahí estamos bien, por radio al cuadrado. Exactamente, ¿sí? Entonces, muy bien, Génesis ya ahí está ubicando. Voy a dejar de hacer esto ya, por favor, porque si no, aquí me está saliendo que tengo mi internet lento. Muy bien. La característica de esto se va a resumir en esto. Ya tengo mi potencia como tal. Voy a seguir poniéndole los valores con los que cuento. Estoy yendo paso a paso, ¿sí? Esta fórmula ya la tengo, pero sí voy a tener un valor que me ha proporcionado el problema. ¿Ya? Justamente el radio al cuadrado va a ser la distancia que me está mostrando acá, que es de 10 metros como tal. Entonces, voy a colocar, ahí estoy reemplazando. Por ahora solamente estoy reemplazando los valores. Hasta ahí ya habría reemplazado absolutamente todo. Ahora voy a ir a hacer las operaciones que me pide, pero de la misma manera lo voy a hacer paso a paso. ¿Ya? Tengo mi potencia que es 80, perdón. Acá voy a deshacerme del cuadrado, por lo tanto esto voy a mantener. 10 al cuadrado, ¿cuánto podría ser? 100. Ya, perfecto. Entonces, se dan cuenta que simplemente estoy reemplazando, ¿sí? Estoy reemplazando, ya no tengo ahí el cuadrado. Tengo ya tengo ese resultado, por así decirlo, como tal. Entonces, ahora voy a hacer las operaciones de la parte inferior. Al 80 todavía no lo voy a tocar. ¿Ya? Entonces, a ver, hacemos la operación. ¿Cuánto me podrá salir?
Si alguien tiene, por favor, la posibilidad. ¿Cuánto podría salir? ¿O cuánto sale? 4 por pi por 100, obviamente. A esa operación me refiero. Perfecto. Sí, 1256. Claro, simplemente estamos haciéndola. Podríamos utilizar decimales, depende de nosotros, como tal. Entonces ya no tengo las fórmulas como tal, es correcto el número, 1256. ¿Qué he hecho? ¿De dónde ha salido esto? Simplemente he hecho la multiplicación, la operación que me indica acá, 4 por pi, por, paréntesis significa multiplicación, por 100. Ahora sí, voy a realizar la operación que ya no tiene ningún tipo de fórmula ni nada por el estilo, que es, estoy equivocando, que es justamente 80 sobre 1256. ¿Cuánto será? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? Esta operación, 80 dividido entre 1256. 15 lic. 15.70. A ver. No, no. No saldría así. A ver. Acá, a ver. 0.063. Sí, ahí sí. Gracias. Entonces, acá sería, ay, perdón. 0,063, o si redondeamos, 64. Perdón, ¿sí? Watt sobre metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, perdonen mis números, ¿ya? Que a 10 metros del lugar, producto de la fuerza, producto de la superficie en el cual se va desarrollando, va desplegándose la onda sonora, solamente se va a percibir a una intensidad de 0,063. Si se dan cuenta, es pues mínima, ¿verdad? ¿Por qué? Producto de la intensidad, producto de la fuerza y producto también del espacio, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una potencia mayor, mucho mayor, sin duda podríamos identificar de que a 10 metros el resultado va a ser también mayor, se va a poder percibir con ese tipo de intensidad. Entonces dice la pregunta la pregunta como tal de la instrucción, dice, ¿cuál es la intensidad del sonido que se percibe a 10 metros? A 10 metros se va a percibir 0,063, ni llega a 1, 0,0. Entonces a 10 metros el sonido va a estar poco percibido, por así decirlo, ¿sí? ¿Entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Creo que no se haya entendido, por favor, estoy atento a responder tus preguntas. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Básicamente es... No, pueden hacerlo directo, Génesis, no hay problema, pueden hacerlo directo. ¿Por qué? Lo que yo he hecho el paso a paso, el repetir esto, el 10, no, es justamente para que se vea y se entienda de dónde ha salido. Pero después sí se puede hacer directo, ¿sí? No debería. Si sale 0,39 es que algún elemento no has hecho adecuadamente. Porque la operación como tal, en algún lugar estamos omitiendo o estamos aumentando algo que no es adecuado. Pero lo correcto debería ser 0,64. Bueno, 0,63 si es que no redondeamos.
Revisa a ver alguno de los puntos, revisa alguno de los puntos. Pero básicamente lo que hemos hecho nosotros es hacerlo paso a paso al momento de establecer el cambio de los valores, etcétera, etcétera, que nos permita llegar a este resultado, ¿sí? 1256. Ve si es que estás utilizando los puntos en determinado momento. Cuidado, eso te está haciendo fallar como tal. ¿Alguien más? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Alguien tiene alguna consulta? Se dan cuenta que no es tan complicado, no es tan complicado, siempre y cuando tengamos en cuenta el hacer paso a paso, ¿no? El hacer paso a paso en la medida de que no nos complique y que los números no sean tan enemigos, sino que simplemente reemplacemos por los valores que nos propone el ejercicio como tal. Muy bien. Ahora sí, ¿ya? A ver, siguiendo con esos detalles, ¿sí? Bien nos dice, ¿no? Uy, perdón. Los sonidos, ahora acá esto es importante, los sonidos no se presentan de manera aislada, ¿sí? Vale decir que el sonido que nosotros encontramos en determinado lugar va a estar sujeto a otro tipo de sonido. Y es lo que llamamos también las cadenas sonoras, como tal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una congestión de tráfico no es solamente un sonido, sino es una conjunción de elementos que nos van a llevar a poder identificar, a entender qué es una congestión. Un partido de fútbol de la misma manera. No es solo un sonido, son varios sonidos. Entonces, esta intensidad justamente va a verse afectada por esta característica, ¿sí? Se va a ver afectada. Y al decir afectada, no siempre de un aspecto o desde un aspecto, entre comillas, negativo, sino se ve afectada en función de los otros elementos que puedan formar parte o que puedan colarse incluso. Dejen usar esa palabrita, colarse al momento de establecer algo, de establecer un sonido, y que al momento de colar también pueden fortalecer, darle sentido a este tipo de sonido como tal, ¿sí? Ahora, esa intensidad también en torno a las características de las personas, del ambiente en el cual nos encontremos, también va a girar en torno a distintos factores, ¿sí? Uno de los factores que acabamos de analizar, el tema de la cercanía o lejanía. En el caso de que yo, por ejemplo, en este momento, ¿qué voy a hacer? Solamente yo me estoy parando del lugar donde estoy y estoy alejándome. Seguramente, tú vas a diferenciar entre qué está haciendo ¿no? Vas a poder percibir eso. Y las características que veíamos hace un momento de nuestro cerebro en torno a la localización, al análisis, nos permite hacer eso. Ya a partir de los 6 meses de nacidos, nosotros podemos identificar de dónde vienen los sonidos, ¿sí? A eso se llama localización. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en un lugar y alguien te llama y te dice por tu nombre, ¿no? Y tú vas a poder saber de dónde viene el sonido. Vas a poder identificar aquello si viene de la izquierda, viene de la derecha, de adelante, de atrás, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso podemos hacer. Entonces también gira en torno a eso. También el estado anímico, ¿no? El estado anímico va a ser un factor importante. El hecho de cómo una persona te hable, la forma en cómo te hable, la forma en cómo se dirige a ti, tranquilo, amoroso, enojado, romanticón, no romanticón, raro, qué sé yo, llamémosle como sea, obviamente va a generar que exista mayor o menor intensidad. Y otro detallito también importante, y esto te vas a dar cuenta que lo hacemos al momento de hablar, ¿ya? Te darás cuenta que en determinado momento cuando yo hablo, y seguramente algunos o muchos de tus docentes, también sucede eso, que a determinadas palabras se le da más énfasis, a otras no. Eso también es un factor importante que tiene que ver con la expresión característica del ser humano. A algunas palabras se le da mayor énfasis, mayor fuerza, mayor intensidad o menor intensidad, ¿sí?
Y en la locución, una de las características bien interesantes en el sentido de mejorar, de hacer notar lo que cómo hablar correctamente, es que nosotros tratemos de establecer una linealidad en lo que hablamos desde la primera palabra que emitimos hasta el final. Te vas a dar cuenta que cuando tú hablas, a veces las últimas sílabas de la última palabra son las que tienen menor intensidad, menor fuerza. ¿Te das cuenta? A veces solemos hacer eso, es como que no mantenemos esa linealidad, ¿sí? En toda la conformación de las palabras. Bien, ya habíamos visto, ¿no? En caso de la palabra humana, las características. Muy bien, vamos con el tono, la segunda cualidad, ¿sí? Segunda cualidad, la primera es la intensidad. Acuérdate de aquello. La primera cualidad del sonido es la intensidad. Vamos con la segunda. La segunda cualidad del sonido, o denominamos la segunda, no es que hay un orden establecido, ¿no? El orden de los factores no va a alterar, en este caso el producto como tal. Cuando hablamos de tono, vamos a entender como la sensación que va a causar en nosotros determinado tipo de sonido en función de su frecuencia. Entonces, ¿qué implica? Que los sonidos van a generar, obviamente, una frecuencia, o van a tener desde su conformación una frecuencia determinada. Como vemos, tal como observamos, tal como vemos en la diapositiva, y ya lo hemos visto en otras clases, esa frecuencia la denominamos los ciclos o los hertz, ¿ya? Son los ciclos por segundo. Con eso vamos a determinar que un sonido es o grave o agudo. Entonces, bueno, aquí está. Ya. Los sonidos agudos, ¿sí? Van a ser los sonidos agudos van a ser aquellos sonidos que van a tener mayor frecuencia, ¿sí? Mayor frecuencia. Por ejemplo, un sonido, no me permita, dame chance. Igual lo vamos a ver, pero lo hago a propósito, repito, con la intención de que podamos identificar. Un sonido agudo va a tener mayor frecuencia. Cuando hay mayor frecuencia, ya habíamos visto, una de las características también es que lleva mayor información. Y un sonido grave, ¿sí? Un sonido grave va a ser aquel que va a tener una frecuencia menor. Va a tener una frecuencia menor. Y eso lo puedes ver acá, ¿sí? Más frecuencia denominamos un sonido agudo. Un sonido con baja frecuencia va a ser considerado un sonido grave. Entonces, el tono se refiere a cómo percibimos nosotros los sonidos en función de la mayor o menor frecuencia. Y simplemente tenemos dos aspectos, o sonidos agudos con mayor frecuencia o sonidos graves con menor frecuencia, ¿sí? Acá ya nosotros podemos ver en la diapositiva lo mismo que hemos explicado, ¿no? En clases, las frecuencias altas son las que llevan la información, su inteligibilidad, y las bajas conducen fundamentalmente a la intensidad y la fuerza expresiva. ¿Sí? Lo mismo que hemos hablado, lo mismo que hemos hablado en algún momento referido a la información, a la cantidad de información que puede tener un sonido grave o un sonido agudo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Yo claro, Lick. Muy bien. Igual, si alguien tiene alguna duda, igual con toda confianza, por favor, interrumpe. Vamos con el timbre. A ver, tercera cualidad. Acuérdate, las cualidades del sonido tienen que ver con intensidad, la primera que hemos visto, con tono, un sonido sea agudo, sea grave, de frecuencia, y el tercero va a ser el timbre. La tercera cualidad del sonido tiene que ver con el timbre. El timbre
va a estar relacionado al lugar de donde viene determinado sonido, de dónde proviene. Y según el lugar donde proviene, vamos a poder diferenciar. El timbre nos va a permitir diferenciar. Por ejemplo, cuando hablamos de instrumentos musicales, tú seguramente, no es necesario que conozcas de música, ¿ya? Pero vamos a poder establecer ciertas armonías, todo aquello en función de las notas, ¿verdad? Eso lo sabemos incluso desde primaria, ¿verdad? Las notas, do, re, mi, fa, sol, ya. Eso. Una nota se va a manifestar en la conformación, por ejemplo, de cómo tú manejas, cómo tú estableces, cómo te han enseñado el manejo y el uso de la guitarra, de cómo tocar una guitarra o tocar un bajo, ¿ya? La nota que tú vas a establecer a través de la conformación de tus dedos con las cuerdas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la nota sol o do o cualquier nota que se te ocurra. Vas a hacer lo mismo con la guitarra o con el bajo, la misma nota, pero el timbre, ahí, la forma, o sea, el cómo suena, a eso se refiere, va a ser distinto, pero la nota va a seguir siendo la misma. Otro ejemplo más claro, las voces. Las voces como tal van a permitir identificar el tipo de timbre como tal. El ejemplo más claro, la voz masculina y la voz femenina, que tiene que ver con las conformaciones fisiológicas que tenemos tanto varones como mujeres, tanto mujeres como varones, en función de identificar que una voz proviene de una dama o que viene de un varón. O podríamos identificar también una voz, y siendo más específicos en el caso de la dama o del varón cualquiera, que una voz corresponde a una persona mayor, a una persona joven o a un niño. Entonces, esa es la tercera cualidad del sonido. Miren que vamos con tres. La intensidad, el tono y el timbre, ¿sí? Vamos con la cuarta. La duración. La duración. Esa es la cuarta cualidad del sonido, duración. Entonces, más allá de un tema memorístico, no pretendo eso, pero sí que por lo menos te ubiques de esos cuatro elementos, ¿sí? Intensidad, tono, timbre y duración. Entonces, cuando hablamos de la duración como tal, va a estar referido a la conformación justamente, a la conformación, el tiempo que demora, la característica del tiempo en cuanto se conforma determinado sonido. Por ejemplo, si yo les hablara o si una persona les hablara en función de que hablamos demasiado rápido, ¿sí? Quizá podríamos notar, ¿no? Nos damos cuenta de la forma y cómo se está estableciendo esas palabras como tal. De la misma manera, si yo demoro, ¿no? Y voy, la forma de hablar es pausada, muy lenta, también podría dar un determinado significado a las personas que puedan estar escuchando. Y eso podría reflejarse en lo que es, podríamos deducir lo que es un estado anímico como tal, ¿ya? Agotamiento, cansancio, como ves acá. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? No, Lick. Muy bien. Vamos con otro detallito, por favor. Estos puntos referidos a la tipología del sonido. Recordarás que las primeras clases, estas diapositivas, yo ya te las pasé. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquello, verdad? Ya nos hemos pasado. ¿Ya? Vamos a ver esto más, por favor, lo que tiene que ver con las inserciones musicales. Básicamente, todos estos elementos no es para rellenar la materia, no es para porque estamos en presencial
en sincrónico, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a usar. Y esta parte en particular que tú vas a ver, las inserciones musicales, van a tener que ver con algo específico que sí o sí lo vamos a usar en la producción, cuando ya vayamos realizando las producciones, ¿ya? Tú me dirás, ya hasta cuándo y demás, ya el lunes ya empezamos a trabajar eso, ¿sí? Te dije, la primera parte es un poquito más teórica y ya hemos cumplido con eso, ya has tenido esa evaluación y todo aquello, por lo tanto, ya hemos cumplido. Ahora el lunes ya empiezo a mostrarte las características del programa. Por lo tanto, por favor, el lunes no te olvides, por favor, no te olvides tus audífonos, no te olvides tu memoria USB, ¿ya? Por favor, no lo hagas. Muy bien, vamos con las inserciones musicales, ¿ya? A ver, primero, ¿qué son las inserciones musicales? Te explico. Las inserciones musicales van a ser los elementos sonoros, musicales o efectos de sonido que van a permitir mantener, establecer, cortar, unir distintas temáticas, ¿ya? Es como cuando nosotros tenemos, para que te des cuenta, a un aspecto que lo hemos visto seguramente en cualquier serie televisiva. Al momento de que empieza la serie, va a tener una característica, ¿verdad? Cómo aparece. Se me ocurre ahorita dos series que particularmente me gustan. Me vas a decir qué ñoño que sea, ya, pero no importa. Breaking Bad, por ejemplo, muestra, ¿no? Cómo aparece, si bien al inicio aparece, muestra imágenes, después la conformación, ¿no? De cómo se va la musiquita y todos los detallitos como tal, esa es su característica, ¿sí? Muestra la serie y el nombre de la serie, ¿ya? Esa, por ejemplo, haciendo la comparación para el sonido, podríamos hacer algo similar, que puede ser la característica. Lo mismo en el caso, a ver, de La Casa de Papel, ¿no? La cancioncita típica como tal, que es del inicio, junto con imágenes, obviamente, pero es algo que va a ser característico de esa serie como tal. Ahí solamente como ejemplo. Ahora te darás cuenta de qué te hablo, ¿sí? O a qué se refiere estas piezas musicales breves, sí. La característica, ahora estamos hablando solo de sonido, solo de sonido. La característica, ¿sí? La característica va a tener la función, por así decirlo, de presentar un programa. Va a ir al inicio. La característica va a tener, va a ser la carta el sonido de presentación de un determinado programa, una producción acústica, ¿sí? Una producción radial, también podríamos decir de esa manera, ¿ya? Los noticieros, si alguna vez has escuchado, van a tener eso. No entran directamente, siempre tienen esa característica, siempre tienen esa inserción musical, ¿sí? Entonces, justamente como ves en la diapositiva, va al comienzo de la emisión y generalmente también en la despedida, ¿ya? Y esta es la parte importante, es como el logotipo del programa, su carátula, en este caso sonora, y también su contrata. Lo primero que escuchamos de estas inserciones es la característica. Casi que va a ser necesario para presentar cualquier tipo de programa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pueden ser? ¿Qué tipo de sonidos son? Un tema musical. Puede ser un tema musical. Un fondo musical que podría ser, ¿por qué no? Que va justamente a servir de presentación. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de un tema musical, no hablamos que el tema musical entra en su integridad, ¿no? Sino una parte justamente de esto. Eso era para presentar. Vamos con otra inserción musical. Vamos con lo que es la identificación. La identificación. Es un fragmento mucho más corto, ¿sí? La característica puede extenderse por un determinado tiempo más o menos largo. En cambio, la identificación simplemente va a ser un fragmento corto que va a permitir el paso del programa, ¿sí? Del espacio del programa a la publicidad, ¿sí? A la publicidad. ¿Esto para qué se utiliza?
En el caso de la producción radial, que se utilizaba hace muchos años atrás, que ahora se sigue usando, pero evidentemente producto de la tecnología, de la televisión, las plataformas streaming, etcétera, etcétera, obviamente han ido cambiando las cosas, implicaba de que cuando entrábamos a pausa, las personas puedan identificar, ya, es publicidad, es propaganda, lo que generalmente se dice, ¿no? Es publicidad, entonces ya como que dejo de prestarle un poquito de atención. Y cuando escuchábamos ese sonidito, que es la identificación, que volvía, que implicaba que la pausa terminaba y volvíamos al programa, también implicaba de que la gente se dé cuenta de aquello y ya le preste más atención. Ya es un fragmento más corto, es un fragmento más breve, ¿sí? Esa es la característica de la, esos son los datos más importantes de la identificación. Entonces, por una característica, fragmento más largo, identificación, un fragmento más corto. No va a ser igual al de la característica, ojo, no va a ser igual, porque ahí generaríamos cierta confusión entre lo que es el inicio y el final, dificultando la comprensión con lo que son simplemente las pausas, ¿ya? No es lo mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, las cortinas musicales. Las cortinas musicales también van a, se denominan así, van a permitir separar escenas, separar bloques o también unirlos, ¿sí? O dar un determinado contexto a los sonidos que se puedan, a las voces que puedan estar escuchándose. Dentro de estas cortinas musicales vamos a encontrar lo que es la cortina puente, ¿sí? La cortina puente va a relacionar lo que es temas similares, temas o acciones similares como tal. Ya puede ser un fragmento musical que va a permitir identificar o unir, mejor dicho, dos bloques, dos temas como tal. Y la característica de esto es que empieza en fade in y termina en fade out. Acuérdate de esas palabritas. El fade, como lo ves ahí, el fade, implica, el fade in, implica que la música, la pieza musical, va a ir subiendo paulatinamente. Es decir, silencio y va aumentando. Va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega a un determinado nivel y es el audio que se debería escuchar, ¿sí? Un nivel adecuado, un volumen adecuado. Pero empieza desde cero y va subiendo gradualmente. Algo así. Empieza suavito y poco a poco va llegando hasta el nivel adecuado de intensidad de voz. A eso se denomina fading. Y lo contrario va a ser que del nivel en el cual se encuentra vaya descendiendo hasta lo que es un fade out. El fade out, ¿qué implica? Que del sonido, la intensidad del sonido va a ir disminuyendo hasta terminar en cero. Esa es la característica de la cortina puente, ¿sí? Un fragmento musical, una parte de una canción que va a permitir unir dos bloques como tal. Que tiene la característica de empezar en fade in y finalizar en fade out. ¿Ya? Siguiente. La cortina de transición, a diferencia de la que es puente, justamente va a permitir separar dos temas completamente diferentes. Va a permitir separar los temas, ¿sí? Y cuando hablamos de separar dos temas, implica golpes musicales breves, cortos, pero bien definidos. ¿Qué quiere decir? Que no utilizan el fade en este caso,
sino directamente van a ser golpes musicales. Por ejemplo, a ver, si estás en la historia, pregunto ahora, quiero que me respondas aquello que se te ocurra. Si tienes la característica de, qué sé yo, en la historia nos va narrando y nos va contando, ¿no? Esa noche las personas van narrando, ¿verdad? Las personas se quedaron a dormir tranquilamente, ¿ya? ¿Qué efecto de sonido podría utilizar para que las personas que escuchen puedan entender que ha pasado el tiempo rápidamente y que ya nos encontramos en la mañana? Aparte de la narración, obviamente, quizá la narración nos diga, ¿no? A la mañana siguiente, y ahí, ¿qué sonido, qué efecto musical tú crees que podríamos utilizar para dar a entender esto? Te pregunto, de lo que se tenga a la mente, no hay respuestas malas. Sonido de aves por la mañana o un gallo. El gallo, ¿no? Más que todo el gallo podría ser. Genial, perfecto. No entra en fake, sino es el sonido. El reloj también podría ser un reloj, ¿verdad? A la mañana siguiente, a eso se refiere esta cortina de transición, que va a separar dos, pero obviamente va a tratar de generar un tipo de información que acompañe a la narración, que acompañe a la música, que acompañe a distintos elementos. ¿Ya? Tengo 2 minutos, por favor. Te voy a pedir que, por favor, puedas conectarte inmediatamente. Así avanzamos rápido y también acabamos un poquito antes. Pero conéctate, por favor, de inmediato. Voy a cortar la sesión. Levántate un ratito y, por favor, conéctate de inmediato. ¿Sí? Por favor. Te espero.